Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este episodio número 10, donde vamos a estudiar el tema del canon bíblico. Para muchos, un tema muy apasionante, realmente que esconde una riqueza abundante para nosotros como cristianos, como católicos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo que sea Él inundándonos en este momento para que podamos comprender lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra y a través de las enseñanzas que aquí vamos a comunicar. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Tú eres el dueño de nuestra vida, de todo nuestro ser. Queremos entregarnos completamente a ti, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Envíanos la luz de tu Santo Espíritu, a fin de poder entender e introducirnos en los misterios de la salvación. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas por medio de la oración de San Agustín. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, nos vamos a entrar entonces en el tema del canon de las Sagradas Escrituras. En la lección anterior reflexionábamos sobre la santidad de la Biblia. Ahora vamos a ver el tema del canon para luego ya pasar como a un segundo momento de este curso bíblico, dentro de este primer temporada, llamémosla así, donde estamos viendo la panorámica amplia de los temas esenciales de la Biblia, que nos dan a nosotros como una ruta para podernos adentrar ya en lo que es la interpretación bíblica, que son los temas que vamos a ver de aquí en adelante, iniciando con los géneros literarios, pasando luego a los sentidos de la Sagrada Escritura y ya todo el tema hermenéutico, que es más de interpretación, donde se darán algunas claves para poder interpretar de una manera correcta las Sagradas Escrituras. Todo este tema de propedéutica bíblica, el canon de las Sagradas Escrituras es esencial, ya que es donde se define realmente cuáles son los libros inspirados. Adentrémonos pues en esta temática, queridos hermanos. Este tema es conocido como el canon de las Sagradas Escrituras o la canonicidad bíblica, o simplemente el canon, ya que el canon es una palabra cristiana eminentemente y está designado para hablar de el conjunto de libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la Biblia es el canon que la Iglesia ha dictaminado como libros inspirados. Vamos a ver unas nociones fundamentales donde iniciamos con la definición del término canon, de dónde viene el término canon. La palabra canon tiene posiblemente como origen una raíz semítica. Sería del hebreo kané, que significa o designa caña o instrumento que sirve para medir. Entonces, canon viene de canet, que designa caña o instrumentos que sirve para medir. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 40, versos 3 y verso 5. Ezequiel 40, 3.5, verso 3 y verso 5. En el griego aparece como cana, ya no es canet sino cana.
en la traducción que se hace de la Biblia hebrea a la Biblia griega, entonces se traduce Canet a Cana. Al principio este término se entendía como un objeto que podría muy bien ser una vara o una caña, utilizada como medida, como regla o como modelo. Luego, en un sentido derivado, se aplicó a la cosa regulada o medida. Así pues, queridos hermanos, metafóricamente hablando, canon significa norma, regla o medida. Ese es como el origen de la palabra canon, regla, norma o medida. Todos contamos con una cinta métrica, ese sería como el equivalente a canon. Era una vara que se usaba para medir. Y lo que cabía dentro de esa vara es lo que se designa como canon, es decir, lo que se ajusta a esa medida. A partir del término canon se formó el adjetivo canónico, con el sentido de perteneciente al canon. Cuando hablamos de libros canónicos, son los libros que pertenecen al canon. Y el verbo canonizar, es decir, admitir en el canon. Entonces lo que se canoniza es lo que se admite en el canon. Hoy en día también el término canonizar se usa para decir que una persona es declarada como santa. Entonces se ajusta a los parámetros de la santidad. La canonización. En términos bíblicos, canonizar es tomar un libro e introducirlo dentro del canon, es decir, dentro del conjunto de libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Y más recientemente, el término canonicidad, que indica la pertenencia de un libro al catálogo de libros inspirados. Esa ha sido como una derivación de términos que también aparecen allí, que son pertinentes contarlos en este curso bíblico. El canon bíblico no es simplemente una colección de escritos. Para los santos padres es la regla de la fe, la regla de la verdad, la regla de la tradición, la regla eclesiástica. Cuando hablamos de la regla de la fe, es el conjunto de verdades que todos nosotros debemos creer con fe divina y católica. Conjunto de verdades que nosotros debemos de creer con fe divina y católica. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla de la fe es lo que nosotros, es la medida en la cual nosotros debemos estar. Si nos salimos de la regla de la fe, nos convertimos en herejes o en protestantes, es decir, en contrarios a toda la normativa y a todo lo que la Iglesia propone como el modelo de la fe. Entonces, no es simplemente un conjunto de libros, sino que es los libros que conducen a la salvación. Desde sus orígenes, la Sagrada Escritura fue considerada por la Iglesia como depósito de una regla de fe y de vida que igualaba en autoridad al magisterio eclesiástico. Por eso es que la palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Esta es una parte de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Y la otra parte la encontramos dentro de la vida misma de la Iglesia y en la predicación de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, en comunión con el romano pontífice, con el Papa. De allí, queridos hermanos, que para la Iglesia, desde sus inicios, para la tradición, las Sagradas Escrituras constituyen realmente una regla de fe. Por eso comenzó a hablarse de canon de las Escrituras para designar esta regla escrita. Tenemos una regla oral o de transmisión que no está consignada por escrito, la tradición de la Iglesia. Esta tradición también puede estar escrita en documentos, en concilios. Sin embargo, estrictamente hablando, la regla de fe escrita es la que encontramos contenida en la Sagrada Escritura. Y a esa regla se le dio el nombre de canon o colección de libros inspirados. Es decir, queridos hermanos, que cuando escuchemos hablar de canon,
se está haciendo referencia al conjunto de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar de canonicidad. El canon de las Escrituras es la lista o colección regulada por la tradición y la autoridad de la Iglesia, de los libros que por tener un origen divino y una autoridad infalible, contienen o forman ellos mismos la regla de la verdad inspirada por Dios para instrucción de los hombres. Esa es una definición de canonicidad. Es la lista o colección regulada por la tradición y la autoridad de la Iglesia. Aquí ya se está hablando de un tema muy importante, y es que la Iglesia, la tradición de la Iglesia, ha sido la encargada de decir cuáles libros son inspirados por Dios y cuáles no. Miren la grandeza de la Iglesia. La Iglesia es entonces la reguladora. Por eso no es lo que yo creo o lo que aquel cree, no es lo que cree la Iglesia. Y la Iglesia me transmite a mí los libros inspirados y nos dice a cada uno de nosotros que nacemos en este siglo XXI, nos dice, la palabra de Dios es esta, y estos son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Si no fuera por la Iglesia, ¿yo cómo podría saber cuáles son los libros correctos y cuáles no? Sería muy difícil. Seguramente que terminaríamos leyendo libros que no son inspirados como palabra de Dios cuando realmente no lo es. Entonces la Iglesia tiene esa autoridad. Entonces el canon es la colección o lista de libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que la Iglesia dictamina como tal. La Iglesia es la que dice, la que hace el discernimiento dentro de un elenco enorme de libros, va a decir 46 libros inspirados. Para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo. Y si sumamos, da 73 libros. Es decir, que el canon de la Sagrada Escritura católico, el canon católico contiene 73 libros inspirados por el Espíritu Santo, de lo cual nadie puede quitar ni poner, porque ya sería algo contrario a la regla de la fe. La canonicidad es la constatación que la Iglesia hace oficialmente por una decisión pública o de forma equivalente, mediante el uso y la práctica de este origen divino y de esta autoridad infalible. ¿Qué quiere decir la palabra infalible? Que no se equivoca, que carece de error. La infalibilidad quiere decir que no se equivoca. Entonces los libros que encontramos consignados en la Sagrada Escritura, autenticados por la Iglesia, es realmente los libros que Dios mismo ha puesto como inspiración y los cuales son considerados palabra de Dios. Pero para esto no fue tan fácil, no fue tan rápido. Para nosotros hoy en día es muy fácil ir a una librería y comprar una Biblia. Y alguien dice, no, es que esas Biblias son muy caras porque cuestan, aquí en Colombia cuestan 100.000 pesos o 150.000 pesos, que es como lo equivalente a unos $30. Entonces, no, eso es muy costoso, es muy caro. Pues resulta, queridos hermanos, que antiguamente para poder tener una Biblia sí había que tener realmente dinero. Para escribir un libro como el del profeta Isaías se necesitaban más de 100 ovejas, porque como era escrito sobre piel de oveja, necesitaban sacrificar más de 100 ovejas para tener un solo libro de la Sagrada Escritura. Ahí sí era realmente costoso. Entonces no nos imaginemos cuántos animales se necesitaban para poder escribir todas las Sagradas Escrituras. Sería cientos de animales. Por lo cual tener una Biblia en los primeros siglos era realmente difícil, complejo. Pero bueno, se necesitaron 3 siglos en la Iglesia para instituir la palabra canon en ese sentido, en el sentido de los libros que son inspirados. San Atanasio, en el año 373, fue el primero que utilizó dicho término. Con este sentido, precisamente,
en el Concilio de Nicea. Sin embargo, hubo que esperar hasta los ataques doctrinales del Renacimiento y la ruptura de la Reforma Protestante para que el Concilio de Trento, en el año 1645, declarase una verdadera definición dogmática del canon de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando que hasta el siglo XVII la Iglesia declaró dogmáticamente cuál era el canon de las Sagradas Escrituras. Esto no quiere decir que de ahí hacia atrás no se supiera cuáles eran los libros inspirados. Lo que quiere decir esta realidad, esta verdad, es que en el Concilio de Trento fue donde la Iglesia dijo, estos son y nadie le puede quitar, nadie le puede poner. Eran los libros que ya se venían utilizando, pero ante el ataque protestante, ante la reforma de Martín Lutero, de Calvino y de Zwinglio, entonces fue necesario que la Iglesia lo declarara dogmáticamente. La Iglesia declara dogmáticamente una verdad de fe cuando ésta quizás está siendo puesta en peligro. Pero si todo el mundo la cree y no hay ningún problema, pues la Iglesia no tiene necesidad de declararla solemnemente. Allí fue necesario porque la iglesia estaba siendo atacada desde dentro por un sacerdote llamado Martín Lutero y estaba creando división, confusión en medio del seno de la iglesia. Entonces la iglesia en reunión de los obispos dice estos son los libros y dictamina la lista 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Hablemos un poco de canonicidad e inspiración. Aunque existe una conexión íntima entre los términos canónico e inspirado, no obstante, formalmente corresponden a dos nociones diferentes, aunque estén muy entrelazados. Lo que es canonicidad e inspiración son dos nociones diferentes. Coinciden porque es una verdad de fe que todos los libros canónicos están inspirados. No puede haber un libro dentro de la Sagrada Escritura que no sea inspirado. Entonces, todos los libros que son canónicos son inspirados. ¿Y por qué no parece que hayan existido libros inspirados que no formen parte del canon bíblico? Quizás se ha dicho con los estudios que la carta tercera a los tesalonicenses se perdió y era una carta inspirada, pero no la hemos encontrado, entonces no está dentro del canon. Por lo tanto, difieren en su significado ontológico lo que es inspiración y canonicidad. La inspiración hace referencia al origen divino de los libros sagrados. Esto ya lo hemos estudiado. La inspiración hace referencia al origen divino de los libros inspirados y la canonicidad a su reconocimiento por parte de la Iglesia. Por lo cual, hablar de canónico presupone la inspiración. Es necesario que un libro sea inspirado para que sea canónico. Pero no es necesario que un libro sea canónico para que sea inspirado. Entonces, todos los libros canónicos son libros inspirados por el Espíritu Santo. De esto se sigue que la declaración de la Iglesia sobre la canonicidad de un libro no añade nada al contenido del mismo libro. El hecho de que la Iglesia diga que es inspirado no le está sumando nada. Lo que está haciendo es declarándolo como inspirado por el Espíritu Santo. Con su declaración, la Iglesia reconoce infaliblemente el origen divino de los libros sagrados, haciendo efectiva su capacidad intrínseca de regular la fe. La Iglesia es reguladora de la fe. A Pedro se le han entregado las llaves de la Iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esa autoridad solamente la tiene la Iglesia, pero la Iglesia es la que se vale de su autoridad para decir cuáles libros son inspirados y cuáles no. Hablemos un poco de las anotaciones significativas sobre el canon desde la perspectiva judía y cristiana. Algunas anotaciones sobre el canon. De casi modo prematuro, para finales del siglo I después de Cristo, ya los judíos tenían concluido y determinado su canon bíblico.
Estamos hablando de los judíos. ¿Cuál es el canon bíblico de los judíos? El Antiguo Testamento. Eso es hacia el año 70 después de Cristo. De esto da testimonio el historiador Flavio Josefo. No obstante, es necesario precisar que para los judíos nunca en su historia adoptaron el término canon. El término canon es una palabra cristiana. Fueron los cristianos los que tomaron la palabra canon. Como tampoco registraron en su legado cultural y religioso el concepto Biblia. El concepto Biblia es un concepto también cristiano, católico. Entonces, como la palabra Biblia no tiene equivalentes en el judaísmo rabínico, concluimos sin temor a equivocarnos que la palabra Biblia es cristiana. Como el término Biblia significa libros, así para los cristianos, Biblia será casi un sinónimo de canon de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hablamos de Biblia, estamos hablando del canon. Cuando hablamos del canon, estamos hablando de Biblia. Son palabras sinónimas, es decir, recogen el conjunto de los libros inspirados. El elenco de libros inspirados se llaman canon. Y los libros que contiene el canon se llaman canónicos, como lo veíamos al inicio de esta lección. Y como no hay más canon que el bíblico, puede decirse que no hay más canon que el cristiano. Entonces el único canon que existe es el cristiano. Sin embargo, pues nosotros entendemos que hay una formación del canon del Antiguo Testamento, una formación del canon del Nuevo Testamento. O sea que eso no fue de la noche a la mañana, sino que hubo todo un trabajo de depuración, de examinar, de discernir cuáles libros son inspirados y cuáles no. Hablemos entonces de la formación del canon del Antiguo Testamento. El prólogo del libro del Eclesiástico, año 130 a.C., igualmente como el profeta Daniel y segunda de Macabeos, aluden a los escritos sagrados. Hablan de escritos sagrados, lo cual hace suponer la existencia de una colección de libros santos. Ya en el mismo tiempo de los libros como el de el Eclesiástico, Daniel y segunda de Macabeos, que son libros pues, más recientes. Daniel se data del año 165 a.C. y segunda de Macabeos, año 120 a.C., las fechas de composición de estos libros. Y ya allí se hablaban de libros santos en el judaísmo. El Eclesiástico en su prólogo nos habla de una colección de libros santos, que es bien precisa, y divide en 3 partes. Esto ya también lo hemos estudiado, pero vale la pena repasarlo aquí. Está dividido entre la ley, los profetas y otros libros de los antepasados. La ley, la Torá. Los profetas, Neviim. Y otros escritos, Ketubim. Esos eran los términos con los cuales se designaban esas 3 colecciones de libros. Por lo tanto, en esta época ya existían 3 grupos de libros sagrados. Como el libro del Eclesiástico habla de otros libros, esto hace suponer que el tercer grupo aún no estaba bien determinado o concluido. Otro libro, entonces dejaba como muy abierto el panorama. En cambio, hablar de la Torá es hablar de unos libros ya bien concisos que serían el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros que son conocidos como el Pentateuco, donde se estaba expresada la ley de Moisés. Recordemos que la Biblia judía se llama Tanakh, el Tanakh. ¿Qué contiene el Tanakh? La Torá, Neviim y Ketubim, esos 3 grupos de libros que ya estaban allí dados desde el prólogo del libro del Eclesiástico. En el Nuevo Testamento hay infinidad de citas que dan testimonio de la existencia de dicha colección de libros sagrados. De esto habla Lucas 24, capítulo 24 de San Lucas, versos 25 al 27. Nos hablan de estas colecciones de libros. El evangelista Lucas nos hace ver claramente la existencia de los 3 grupos de escritos, ley, profetas y salmos. Lucas 24, 44.
Lucas 24, 44. También da testimonio de esta colección de libros. Recordemos que cuando los evangelistas, los apóstoles estaban predicando, ellos también contaban con los libros sagrados. ¿Cuáles eran? Los del Antiguo Testamento. Ya nos vamos a dar cuenta precisamente a qué libros hacían referencia cuando citaban las Sagradas Escrituras o cuando Jesús hablaba de las Sagradas Escrituras, a qué estaba haciendo referencia. Veamos ahora el punto sobre el canon judío o canon corto. El canon judío es la colección o el elenco de libros que los judíos tienen como inspirados, y este canon es conocido como el canon corto. Esta lista fue confeccionada en el Sínodo de Yamnia. El Sínodo de Yamnia entre los años 70 al 135 después de Cristo. Allí es donde ellos ya dicen, este es el conjunto de libros que son inspirados. El canon judío. En la sede del Sanedrín. Consta de 39 libros llamados por Sisto de Siena en 1556 protocanónicos, es decir, los libros de los cuales nunca se ha dudado su inspiración, ya que vamos a ver que hay unos libros que son de dudosa inspiración. Como ustedes pueden ver, el canon judío contiene 39 libros. Y si nosotros hablamos del canon del Antiguo Testamento, que es el mismo canon judío, para nosotros tiene 46 libros. ¿Qué quiere decir? Que hay 7 libros que ellos no reconocieron como libros inspirados. Pero ese es el dictamen que da ¿quién? Los judíos, no los cristianos. Ellos toman unos criterios para hablar de los libros de inspiración del Antiguo Testamento, criterios de canonicidad para el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Van a haber unos criterios para decir cuáles son los libros inspirados del Antiguo Testamento y cuáles son los libros inspirados del Nuevo Testamento. Primero, que haga referencia a la ley de Moisés. Este es un criterio para el Antiguo Testamento. Que sean escritos antes del siglo V antes de Cristo. Durante la época de Esdras y Nehemías. Tercero, escritos en el perímetro de la tierra de Palestina. Tengan en cuenta este dato, que sean escritos en el perímetro de la tierra de Palestina. Escritos en lengua hebrea, otro dato importante. Escritos en lengua hebrea, ya que fue así que fueron rechazando increíblemente los siguientes libros: Baruch, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría. Baruch, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría. Estamos hablando de 7 libros que ellos no reconocieron como canónicos, como inspirados. A estos libros los llamó Sisto de Siena deuterocanónicos, porque tuvieron en un primer momento dificultad para entrar en el canon de la Iglesia. No obstante, esta designación no es muy afortunada. Hablar de protocanónicos, deuterocanónicos no es muy acertado, porque raya con lo injusto. Es como decir, es que estos son más verdaderos que estos otros. Los protestantes los llaman apócrifos. Escuchen bien eso. Los protestantes llaman a este grupo de 7 libros apócrifos. Y San Jerónimo lo llama como pseudoepigráficos, es decir, escritos en nombre de otra persona. Pseudoepigráficos para San Jerónimo. Y para los protestantes ellos lo llaman como apócrifos, es decir, falsos, no inspirados. Tengamos en cuenta estos datos que nos sirven para nuestro estudio bíblico. Hablemos ahora de canon alejandrino o canon largo. Acabamos de hablar del canon judío o canon corto, que constaba de 39 libros. El canon alejandrino o canon largo es la colección de los libros sagrados que pertenecían a los judíos que vivían en la ciudad de Alejandría, esto es en Egipto.
Alejandría queda en Egipto. Era normalmente aceptada y leída por los judíos de la diáspora. Entonces tenemos que hay judíos que son del territorio de Palestina, pero que están viviendo fuera de Palestina. Están viviendo fuera de Israel. ¿Dónde están viviendo estos hombres y mujeres que son de la tierra, que son realmente judíos, pero que no están viviendo en su tierra, están viviendo en Alejandría? A estos judíos que viven fuera de la tierra se les llama habitantes de la diáspora, es decir, los que están fuera de los límites de la tierra de Israel. Dicha colección estaba compuesta tanto por los protocanónicos como por los deuterocanónicos, es decir, todos los libros considerados como sagrados por todos los judíos desde el principio. Y esto desde antes del 70 después de Cristo. ¿A cuántos libros hace referencia el canon largo o canon alejandrino? A 46 libros. Estamos hablando de que el canon alejandrino de los judíos de la diáspora es de 46, mientras que el canon judío o canon corto es de 39 libros. Ahora bien, ¿cuál fue el canon del Antiguo Testamento que aceptaron los primeros cristianos? ¿El largo o el corto? Si bien es cierto que nuestro Señor citó con frecuencia los libros sagrados, según el canon judío o palestinense, más honrado es reconocer que tanto Jesús como los apóstoles utilizaron y citaron con mayor intensidad el canon alejandrino. Cuando Jesús citaba la palabra, no estaba citando el canon judío, estaba citando el canon alejandrino. ¿Cuáles son las razones por las cuales decimos esto? Primero, A. Cristo cita la Escritura según la versión de los 70. Recordemos que la Biblia de los 70 es la Biblia escrita en griego, que hace referencia a el Antiguo Testamento, la Biblia de los 70, la cual contenía todos los libros sin discriminación alguna. Escuche bien estos datos. De las 37 veces que Jesús cita el Antiguo Testamento, 33 corresponden al canon alejandrino. Más aún, en el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento. De ellas 300 están hechas según la versión griega, es decir, según el canon largo. Miren lo importante de estos datos que nos revelan los estudiosos de la Escritura. ¿Cuántas citas del Antiguo Testamento encuentran en el Nuevo? 350. Y de esas 350, 300 corresponden a citaciones tomadas del canon largo o canon alejandrino. B. Los apóstoles emplearon esta misma versión y citaron libros como el de Judith, Sabiduría y Eclesiástico, libros que para muchos son considerados como apócrifos para los protestantes. C. La iglesia primitiva aceptó y utilizó también la versión de los 70. La Didache, la Epístola de Bernabé, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Pastor de Hermas, San Justino, San Ireneo, entre muchos otros padres de la iglesia, citaron y utilizaron el canon alejandrino, la Biblia en griego, mas no la Biblia judía, la Biblia en hebreo. Démonos cuenta de esto, queridos hermanos. El canon alejandrino o canon largo contiene 7 libros que el canon judío no tiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se limitó solamente a inspirar dentro del territorio de Palestina, sino que los judíos, que eran parte del pueblo de Israel, que tuvieron que salir por diversas razones a vivir fuera de Palestina, también sobre ellos vino el Espíritu Santo, y ahí es donde se encuentran 7 libros que fueron escritos no en hebreo, sino en griego. Obviamente que los judíos, como criterio de verdad, de que era inspirado, de canonicidad,
debía ser en hebreo. Entonces, si era en griego, no, este libro, esto es apócrifo, esto no es inspirado. Démonos cuenta por qué lo rechazan. Y lo otro, porque no eran escritos dentro de la tierra de Palestina, sino que fueron escritos en la diáspora, es decir, en la tierra fuera de Israel. Por esos dos criterios rechazaron los libros. Entonces, el canon corto no tiene ni primera ni segunda de Macabeos, ni el libro de la sabiduría, entre el libro de Tobías, etc. ¿Por qué? Porque no cumple los criterios de canonicidad que el concilio o el sínodo de Yavnia impuso para dictaminar cuáles eran los libros inspirados del Antiguo Testamento. Entonces, esas son las razones. Por el contrario, los padres de la iglesia utilizaron fue la Biblia griega, no la Biblia hebrea. De ahí que los padres de la iglesia contaban con 46 libros en vez de 39 de los que toma la Biblia protestante. D. En tiempos de los apóstoles, la cultura ambiental era griega. Esa fue precisamente la razón para que los libros del Nuevo Testamento fuesen escritos en griego. Ahora, si los apóstoles dominaban dicha lengua, era apenas lógico que manejasen para sus consultas el canon alejandrino o la Biblia de los 70. La arqueología ha encontrado en las catacumbas y en los cementerios de Roma dibujos artísticos que representan escenas contenidas en los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, los 3 jóvenes en el horno encendido, que narra el libro de Daniel, la historia de Susana, que también narra el libro de Daniel, escenas del libro de Tobías. Casos como estos no se entenderían si no hubiesen concedido dichos libros como inspirados. ¿Por qué aparecen estas pinturas en las catacumbas? Porque ellos los consideraban como inspirados. Estamos hablando de pinturas de los primeros primero y segundo siglo de la era cristiana. San Jerónimo, aunque al principio dudó de la canonicidad de los libros deuterocanónicos, luego le reconoció tal dignidad en razón de la aceptación unánime de la Iglesia occidental y se retractó de la actitud anterior hasta reincorporarlos a la traducción de su Biblia Vulgata. Jerónimo, entre muchos otros padres de la Iglesia, dudaron de los libros deuterocanónicos. Sin embargo, cuando la Iglesia occidental dice son 46 los canónicos, entonces Jerónimo acepta el parecer de la Iglesia, no el parecer propio, sino el parecer de la Iglesia, e introduce estos libros deuterocanónicos al elenco de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuándo empezaron las dudas en la Iglesia con respecto de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Dichas dudas se dieron sobre todo entre los siglos III al V de nuestra era cristiana. ¿Cuál fue la causa? Que los cristianos hacían apologías a los judíos, pero solamente podían usar el canon corto, porque si les citaban a los judíos el canon largo para justificar que Jesucristo era el Mesías, pues ellos iban a decir, no, eso no es verdad. Entonces, claro, usaron el canon que ellos empleaban para que pudieran argumentar que Jesucristo era el Mesías. Entonces, debido a esta realidad, muchos padres de la Iglesia empezaron a usar también la Biblia hebrea para citarle a los judíos que Jesucristo realmente era el Mesías. Y eso llevó a que se empezara a dudar de la inspiración de los deuterocanónicos. No obstante, San Basilio, San Ambrosio, San Agustín, Cirilo de Alejandría y los concilios provinciales como el de Hipona y Cartago sostuvieron la inspiración de los deuterocanónicos. Más tarde, el concilio de Florencia y el concilio de Trento, solemnemente reunido en el año 1546, proclamó el dogma del canon de los libros sagrados y allí incluyó definitivamente los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Fue hasta el concilio de Trento donde se declaró dogmáticamente esta verdad.
El Concilio Vaticano I y II hicieron suyas estas declaraciones de Trento, es decir, asumieron lo que ya Trento había dicho. El principio máximo de aceptación de los libros deuterocanónicos por el cual se rigió la Iglesia fue el siguiente. O sea, la razón por la cual la Iglesia dice que los libros deuterocanónicos son inspirados es el siguiente: que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles los hayan citado en sus enseñanzas es suficiente razón para que sean dignos de ser aceptados, venerados, amados y tomados como palabra de Dios. Si Jesucristo los usó, ¿quién soy yo para decir que no son inspirados? Ahí está el problema cuando nos salimos de la fe de la Iglesia, queridos hermanos, que empezamos a rechazar lo santo, lo verdadero, lo justo, y empezamos a decir herejías, cosas que no son verdad. Carlos Tadio, en el año 1534, fue el primero que negó la canonicidad de los deuterocanónicos. Luego le siguió Martín Lutero en 1534 y más tarde Calvino en 1540. Esta es la reacción protestante. De allí que las Biblias protestantes no contengan los deuterocanónicos o por lo menos los traigan en cursiva o como anexo. Entonces, primero fue Carlos Tadio, estamos hablando del siglo XVI. O sea, es en el siglo XVI cuando dicen, no, esos libros no son inspirados. ¿Cómo una persona se va a atrever a hacer tales anotaciones? Qué triste eso, queridos hermanos. Yo tomar la Biblia en este momento y sacarle 3 libros y decir, es que estos sí son los libros inspirados, otros no. Qué triste, queridos hermanos. Vamos a hablar un poco de la formación del canon del Nuevo Testamento. Miren cómo estos temas van iluminando nuestra fe sobre por qué nuestra Biblia contiene realmente la totalidad de los libros inspirados y otras Biblias carecen de esta inspiración. Formación del canon del Nuevo Testamento. En los orígenes de la Iglesia, el depósito de la fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles. El depósito de la fe es el conjunto de verdades que nosotros debemos de creer y que están puestas para que la Iglesia, en cabeza de los obispos y del romano pontífice, nos expliquen, nos expongan, la conserven, los cuiden. El depósito de la fe, es decir, la palabra de Dios contenida de manera oral y escrita en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Entonces, esta enseñanza primero se realiza de manera oral. El anuncio del Evangelio se hacía en 2 formas, querigma y didaje. El querigma era el primer anuncio. Llegaba a una comunidad que no conocía nada de Jesucristo y le hablaban de Jesucristo como Salvador, como Redentor, el envío del Espíritu Santo, les hablaban de cómo ha muerto por nosotros en la cruz, les hablaban del pecado, de la conversión, de la vida nueva en Cristo, etc. Y la didaje se daba en 3 niveles. La didaje es la enseñanza como tal, ya la catequesis, entonces se da en 3 niveles, litúrgico, catequético y misional. Esa era la forma de enseñanza primera, antes de que existieran las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Era de tradición oral. Muy pronto la Iglesia Apostólica se vio en la necesidad de consignar por escrito las enseñanzas y hechos del Señor y los gestos más significativos de su vida, porque con el paso de los días pues se van olvidando las cosas. Entonces aquí es donde se da origen al Evangelio escrito en su forma cuádruple. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí eso da origen al Evangelio. Ahora bien, el origen del Evangelio fue lento, fue progresivo, eso no fue de la noche a la mañana. De allí que cronológicamente se puede hablar de 3 grandes periodos en su formación. ¿Cómo se formó el Evangelio? En 3 grandes periodos. El primero, el Evangelio viviente, es decir, Jesús. Jesús que camina, que habla, que predica, que hace milagros. Primero fue el Evangelio viviente, el mismo Jesús. Segundo, el Evangelio predicado. ¿Por quién? Por los apóstoles, por sus sucesores, por todas las personas que anunciaban el Evangelio de Jesucristo.
pero esto era de manera oral. Y el tercer momento de su formación es el Evangelio escrito por los evangelistas, dentro del cual hay dos grandes etapas, la oral y la escrita. Todo esto es tomado de la enseñanza del Concilio Vaticano II, esos tres momentos de formación del Evangelio. Primero, el Evangelio viviente de Jesús, luego la predicación de los apóstoles, tercero, cuando es puesto por escrito por la pluma de los evangelistas. Nuestro Señor Jesucristo no escribió nada, o por lo menos no tenemos ningún dato escrito de él. Se habla de que escribió en la tierra, pero nadie sabe qué fue lo que escribió. El Evangelio simplemente da testimonio de eso, pero no sabemos qué fue lo que escribió. Lo cierto es que los apóstoles, luego del acontecimiento pascual y luego de Pentecostés, cumplieron el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de anunciarlo, de bautizar, etc. Así los apóstoles, fundadores de comunidades cristianas, no las dejaron solas, sino que las empezaron a alimentar espiritualmente y en múltiples circunstancias respondieron a problemas diversos, teológicos, morales o litúrgicos. Y ese fue el origen de las cartas de San Pablo. Como San Pablo no podía estar en todas partes al mismo tiempo, empezó a enviar correspondencia a las iglesias, a Éfeso, a Corintio, a Roma, etc., a Tesalónica, por lo cual surgen estas cartas. Allí ya se pone por escrito la evangelización, es decir, el depósito de la fe, la palabra de Dios por escrito, y también las cartas de Pedro, Juan, Santiago y Judas. Además, entre los cristianos del siglo I se leían ya obras espirituales magníficas de personajes importantes, por ejemplo, las actas de los apóstoles. ¿Cuáles son las actas de los apóstoles? Hechos de los apóstoles. Es otro nombre que recibe el libro de los Hechos, el libro de las actas. Y el Apocalipsis de la escuela de San Juan, también se leían ya estos escritos. Todos estos escritos circulaban de comunidad en comunidad y de cristiano a cristiano. Es evidente que para aquella época la colección de libros sagrados del Nuevo Testamento variaba en número de una región a otra. Todos no tenían el mismo número de cartas porque era difícil tener un libro escrito. En esa época era difícil, era costoso realmente. Como también podemos decir que para la época en la cual escribe Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, Segunda de Pedro 3, 15 y 16, ya se consideraban las cartas de Pablo como escrituras santas. Vamos a verificar ese texto bíblico. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro 3, 15, 16, que me parece importante porque ya en la carta Segunda de San Pedro se reconocen las cartas de San Pablo como inspiradas. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Dice así la palabra de Dios. Pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Las demás escrituras, es decir, que ya las cartas de Pablo son consideradas como letras sagradas. Qué belleza ese texto bíblico. De allí es fácil deducir que también los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento eran considerados como inspirados. Esto hablando así a grandes rasgos sobre la formación del canon del Nuevo Testamento, que también habíamos hablado ya en una lección anterior. Vamos ahora a ver el tema de los libros eclesiásticos y apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto de libros apócrifos? ¿Por qué son llamados libros apócrifos? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son los libros apócrifos? Son aquellos libros no admitidos como canónicos, al no ser reconocidos como inspirados.
Los libros que no son inspirados se llaman apócrifos. Apócrifo es un término griego que se traduce por oculto, escondido, clandestino. De allí que desde la perspectiva bíblica podamos definir un libro como apócrifo cuando su canonicidad es muy incierta o dudosa, razón por la cual no ha sido admitido en el canon de los libros sagrados. Los que no se logra ver como canónico no se introduce dentro de los libros sagrados. Ahora bien, queridos hermanos, para evitar confusiones, vamos a decir lo siguiente. Vamos a aclarar lo siguiente. Los hermanos separados llaman apócrifos a los libros que nosotros, los católicos, llamamos deuterocanónicos. Los que nosotros llamamos deuterocanónicos, ellos los llaman apócrifos. Y a los que nosotros llamamos apócrifos, ellos los denominan pseudoepigráficos, es decir, escritos con nombre falso. Resulta que hay libros apócrifos del Antiguo Testamento y hay libros apócrifos del Nuevo Testamento. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, por lo general, fueron escritos por judíos. Se deben especialmente al deseo de agregar a la ley mosaica nuevas tradiciones o exhortaciones morales. Por otro lado, al deseo de complementar la historia bíblica. El libro de los jubileos, los libros 3 y 4 de Esdras, la oración de Manasés, libros 3 y 4 de los Macabeos, los salmos y las odas de Salomón, el libro de Enoc, el libro de los 12 patriarcas. Esos son algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Es decir, los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, que la Iglesia Católica los dejó a un lado y decía estos libros no son inspirados porque no cumplían con los requisitos para ser libros inspirados. Pueden que hable cosas bonitas, cosas hasta interesantes, pero no son realmente libros inspirados por el Espíritu Santo y por lo cual no están dentro del canon del Antiguo Testamento. Ahora bien, también hay apócrifos del Nuevo Testamento. Estos responden al deseo, muchas veces ingenuo, de satisfacer a los fieles en curiosidades sobre la vida de Cristo, sus hechos o los hechos de sus discípulos. Es decir, buscan llenar las lagunas del Nuevo Testamento. Entonces, un apócrifo muy común, uno que habla de la infancia de Jesús, como la Biblia no habla de la infancia de Jesús, entonces a alguien se le ocurrió, yo voy a inventarme la infancia de Jesús. Para tal fin, muchas veces narraban cosas pías, infantiles o ingenuas sobre Jesús, la Virgen y los apóstoles. También gente malintencionada o desviada quiso valerse de este medio para transmitir ideas heréticas, como por ejemplo la literatura herética y gnóstica, dentro de los cuales encontramos el protoevangelio de Santiago, Tránsito de María, los Hechos de Pablo, Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de Poncio Pilato. Estos libros pretendieron pasar como canónicos, pero la Iglesia nunca los recibió como tales. Una vez se comprobó que no se podían considerar como inspirados. Esa clasificación la hace la Iglesia. Son los obispos reunidos en concilios ecuménicos, en sínodos, donde dicen estos libros no son inspirados y los llaman apócrifos, es decir, escritos falsos, escritos que hablan de cosas bonitas pero que no son verdad. Ahora bien, todo lo que dicen los libros apócrifos no es falso. Puede que un libro apócrifo tenga cierta parte de verdad, pero también mucha mentira. Entonces, acordémonos que la Biblia no puede tener error. Entonces, si tenían errores, ya no clasificaban, aunque dijeran cosas muy buenas, muy bonitas. Por ejemplo, de los libros apócrifos es de donde la tradición saca de que San José lo pintan viejito, como un hombre ya mayor.
Eso lo dicen los libros apócrifos. O por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. ¿De dónde se saca eso? De los libros apócrifos. La tradición lo acepta como verdadero porque, como les digo, todo lo que decían los libros apócrifos no es mentira. Tenían parte de verdad, pero tenían también mucha mentira, mucha falsedad. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, fue la que realizó esta clasificación de libros sagrados. Queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí la lección sobre el tema del canon. En el próximo episodio vamos a terminar porque este tema tiene aún otros elementos que me parece importante que los tratemos aquí para que nos quede más completa y más clara todo este tema de la canonicidad. Démosle gracias a Dios porque nos ha permitido compartir este momento, porque son muchas las enseñanzas que quedan en nuestro corazón. Amado Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por regalarnos las sagradas escrituras, por dar la gracia del Espíritu Santo a los apóstoles para que nos dejaran por escrito el mensaje de salvación. Y también por la gracia que le has dado a la Iglesia, a los obispos, al Papa, para que ellos nos muestren el camino y pudieran dictaminar cuáles eran los libros inspirados por tu gracia y por tu amor. Te pedimos, Señor, que nosotros siempre seamos fieles a la fe, a la doctrina, que podamos transmitirla fielmente y vivirla sin quitarle ni ponerle nada a lo que tú mismo nos has regalado. Para ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, reciban muchas bendiciones de parte del Señor.